Vamos ya con la última mesa de la mañana, patrocinada por la empresa Jovisa y en la que se abordarán los retos, riesgos y oportunidades del sector. El objetivo de esta mesa es analizar con los diversos agentes involucrados la potencialidad del papel y cartón, así como los cambios en el uso y la producción del mismo. Para ello, contamos con don José Cabrera, fundador y presidente del Instituto para la Producción Sostenible, IPS, organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover una cultura empresarial de contribución al desarrollo sostenible desde un enfoque económico, social y medioambiental. Pueden ir subiendo los ponentes si quieren. José Cabrera es también presidente de JC Consejeros, empresa especializada en el suministro de materias primas, maquinaria y consultoría en el sector del packaging, y presidente de José Cabrera Martín, empresa dedicada a explotaciones agrícolas, desarrollos inmobiliarios y operaciones portuarias. Ha ocupado diversos cargos de representación en el sector de envases y embalajes y como consultor en empresas y asociaciones a nivel español y de la Unión Europea. Es coordinador de estudios sobre sostenibilidad en sectores del packaging, transporte, consumo responsable y hortofrutícola y ponente habitual en congresos nacionales e internacionales como este, donde habla del impulso y desarrollo de políticas que contribuyan a implantar la sostenibilidad como factor de excelencia empresarial. Intervendrá también don Alejandro García Angulo, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón, ASPAC. Desde hace 9 años, Alejandro García es director general y socio fundador de la empresa DreamPack, proveedor de packaging de alta gama para los sectores de perfumería, cosmética y alimentación gourmet. Es ingeniero industrial y ha desarrollado su carrera profesional ocupando puestos de máxima responsabilidad en empresas de gran prestigio. Su experiencia de más de 20 años en el sector del envase y embalaje le han permitido ser reelegido recientemente como máximo representante del sector en España, al ocupar el puesto de presidente de ASPAC desde el año 2012. Por parte del sector de la distribución, contamos con don Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Aurelio del Pino ha ocupado varios puestos de responsabilidad en el Ministerio de Administraciones Públicas y en el Ministerio de Economía, donde recibió la orden de distinción al mérito de Economía y Hacienda por su trabajo como vocal asesor en la Secretaría General Técnica durante el proceso de transición al euro. Entre 2001 y 2007 ostentó el cargo de subdirector general de Comercio Interior, lo que le ha hecho un profundo conocedor de la estructura y el marco normativo de la distribución comercial. Como presidente de ACE es miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Madrid y Galicia y representa al sector de la distribución en diversos órganos oficiales y entidades, incluido el Consejo de la Plataforma Tecnológica del Envase y Embalaje, entre otros muchos cargos. Ha participado también como ponente en multitud de cursos, congresos y seminarios y ha elaborado y dirigido numerosos informes y publicaciones sobre las distintas materias que ha tenido bajo su responsabilidad. Y en representación de los recuperadores y recicladores de papel y cartón está con nosotros don Pedro Luis Martínez, gerente de Repacar. Es MBA Executive por el INEDE, Instituto de Estudios de la Empresa de Valencia, y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Conoce el sector a la perfección, puesto que representa a la tercera generación de una familia de recuperadores. Se incorporó a Martínez Cano en 1990, donde pasó por distintos departamentos y empresas del grupo y dirigió las plantas de Valencia, Sevilla y Madrid. En abril de 2003, con la venta de empresas al grupo Saica, realizó las funciones de subdirector general de Pedro Martínez Cano. Entre 2008 y 2010 fue responsable de la zona levante de Saica Natur. En abril de 2010 funda Valorizables SL, dedicada a la recuperación de papel, y actualmente es también consejero delegado de la empresa de Instrucción Confidencial de Documentación, miembro de la Junta Directiva de Repacar desde 1996. Y, bueno, pues una vez hechas las presentaciones y, bueno, para seguir con el título de esta mesa, quisiera que me den una opinión sobre las debilidades y fortalezas que creen que posee el papel y cartón frente a otros materiales y en qué situación se encuentra frente a otros materiales, sobre todo de embalaje. Pues empezamos por don José Cabrera, por ejemplo. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. La presentación fue más larga que las palabras que voy a decir. ¿Quién la habrá escrito? Me siento muy cómodo aquí porque oír hablar de economía circular en la cuna de la economía circular me siento muy cómodo porque la economía circular para mí solo tiene de novedad
que se le ha puesto nombre. Esto ya han inventado personas y familias como las que están hoy aquí representadas, y siendo un eslabón importantísimo y básico para la economía circular. Hablar de papel y cartón es muy fácil, y no hablar del pasado ni del presente, sino también del futuro, porque todo lo que es concienciar sobre sostenibilidad y economía circular es fomentar a la industria de la cadena del papel, porque tiene todos los atributos. Es renovable y el principal problema que tiene el planeta es la escasez de recursos. Es renovable, prácticamente inagotable. Es reciclable, teniendo precisamente este sector en que vosotros estáis las cuotas mayores de reciclable de productos reciclables en Europa. Y es biodegradable. Si se despista, si por problemas logísticos no se puede recuperar, vuelve a la naturaleza. O sea que estoy tan cómodo y estoy en un sitio tan identificado que yo no le veo más que ventajas en haber dedicado vosotros y yo también gran parte de mi vida a lo que es la cadena del papel. Efectivamente, por otro lado, también quiero decir que no existe legislación más favorable en el mundo en favor del cartón, el papel y el cartón, como la que existe en España. Si hay ocasión, las tengo aquí copiadas en los boletines, pero está la definición de embalaje sostenible y dice, en la Ley de Residuos dice textualmente, que es aquel fabricado con materias primas renovables, reciclables y biodegradables, como el papel, cartón, cartón ondulado y madera. O sea, en legislación estamos lo más avanzado del mundo. En organización de la recuperación somos referentes en Europa. Pues yo quería buscar algo para criticar hoy, porque si no esto puede ser muy aburrido. Seguro. Bueno, pues Alejandro García, perdón. ¿Tu opinión, debilidades, fortalezas del papel? Buenos días. Seguro que lo encuentra muchas. Buenos días. Insisto también en el agradecimiento por invitarnos y participar aquí a don Sebastián Solís como representante y presidente de Repacar. ASPAC representa a 80 empresas asociadas en el mundo de la transformación del cartón, del envase y del embalaje, y movemos un volumen de facturación de 700 millones de euros y un empleo directo de 4.000 trabajadores, ¿no? Es una industria potente, innovadora y con gran capacidad de crecimiento y de inversión. Don José Cabrera nos ha informado, nos ha dado, como él decía, obviedades acerca de la materia prima. Yo voy a centrarme más en los aspectos de la transformación, ¿no? El envase plegable tiene unas propiedades inherentes que lo diferencian y que le hacen ser número uno en este formato, en estos condicionamientos que estamos hablando hoy en día de la economía circular, por muchos aspectos, ¿no? Principalmente, y si vamos a lo básico, es un elemento que protege al producto que contiene, que lo protege en todo tipo de producto y todo tipo de sectores, desde la alimentación, la farmacia, la cosmética, la juguetería, y que se ha demostrado durante muchos años que es un elemento que logísticamente es inigualable a la hora de transportar. En lo que también evaluamos desde ASPAC, que es las emisiones de CO2, pues es un producto que tanto en el transporte desde nuestras fábricas a nuestros clientes prácticamente es un producto neto lo que se transporta, y lo que a su vez luego ellos transportan, debido a la regularidad que tiene el formato de nuestras cajas, pues también es los que menos consumo, digamos, de emisiones de CO2 producen al medio ambiente, ¿no? Luego, por otro lado, la evolución de los materiales ha permitido que se pueda envasar optimizando los gramajes y las calidades, las diferentes calidades de cartón,
se pueda envasar cualquier tipo de producto, garantizando, como decía yo, su protección. Entonces, cada vez se tiende más a utilizar gramajes inferiores, lo cual redunda en un menor consumo y apoya la sostenibilidad del empleo del cartón. Y por último, y bueno, luego nos extenderemos más en ese aspecto, es la parte atractiva, ¿no? Es un material que acepta cualquier tecnología de impresión, las existentes hasta el día de hoy y las futuras en el entorno digital, y por tanto pues es el favorito, digamos, de los departamentos de marketing a la hora de transmitir la imagen, la información, los requisitos legales. Luego, si hay ocasión, me extenderé más en las bondades que de cara al futuro ofrece el envase de cartón. Vale, bueno, pues para don Aurelio del Pino, como representante de la distribución, yo lo que tengo entendido es que el papel es precisamente el material favorito para envase en la distribución. ¿Lo ve así? ¿Qué ventajas le ve a este material para tener ese papel de envase predilecto? Pues buenos días también. Muchas gracias por la presentación. Soy funcionario excedente, es decir, que ahora ya no ocupo puesto de funcionario, como se puedan ustedes imaginar. Y bueno, y estoy encantado, aparte de la presentación que me ha hecho David Vidorreta, de estar aquí. Tuve la suerte y el honor de intervenir en un congreso de Repacar hace ya por lo menos 6 años y estoy encantado que me haya vuelto a invitar a Repacar, porque desde entonces hemos trabajado mucho y la verdad yo entiendo que en el ámbito de las asociaciones empresariales lo que hace falta buscar son elementos de cooperación, y estos elementos de cooperación, defendiendo cada uno sus legítimos intereses, yo creo que es lo que nos hace a todos mejorar, y más cuando se está debatiendo un tema tan importante como el de la economía circular. Nuestras empresas están muy comprometidas con la economía circular, es un tema que venimos gestionando dentro de las políticas empresariales desde hace mucho tiempo, y eso quiere decir que el criterio medioambiental y la gestión circular de los residuos es un elemento o un criterio de selección de las políticas que se desarrollan. Y estamos hablando, y aquí ya entro en la pregunta, es decir, necesaria era la introducción, pero aquí entro en la contestación, es decir, cuando tenemos que escoger entre los distintos envases y embalajes, tanto el envase comercial o el embalaje comercial como el envase final en los productos de marca propia, se tienen en cuenta muchos criterios. Obviamente, el primero, el más importante, es el criterio de la funcionalidad del envase, es decir, el envase tiene que cumplir el fin para el que se fue creado, es decir, tiene que servir para transportar, para conservar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de ese criterio, se tienen en cuenta otros criterios. Tenemos un sector muy competitivo y cada empresa tiene un distinto modelo comercial y unas economías de costes que se derivan de la gestión de la cadena de suministros y de los propios trabajos en tienda. Entonces, al final, además del criterio funcional del envase, entran en juego, obviamente, criterios económicos, es decir, el coste del envase y el coste de todo el proceso logístico y el proceso de gestión en tienda entran en juego a la hora de decidir qué tipo de envases se cogen y, por supuesto, los criterios ambientales, como decía, los criterios ambientales en la medida en que, además, a la hora de elegir, se sopesa muy bien qué impacto tiene ese material en el ámbito del ciclo de vida de los productos y qué aportación podemos hacer dentro de las empresas para que se gestione circularmente el asunto. Entonces, en este debate, el cartón, desde luego, tiene muchas ventajas respecto a otras cuestiones. Y me van a permitir, me he tomado la libertad de traer un elemento que me han sugerido desde el propio Repacar para explicar mis cuestiones, que creo que es mucho más gráfico. Nosotros somos prescriptores, como les he dicho, es decir, tenemos un proveedor de frutas y podemos decirle, mándamela en esta caja de cartón, ¿no? O le podemos decir, oye, yo quiero trabajar con un pool de envases. O puedo decirle, mándamelo en una caja de madera. Es decir, tenemos distintas opciones y le decimos a nuestro proveedor cómo queremos que lo haga. ¿Y dónde está la fortaleza del cartón? En que, desde el punto de vista funcional, es decir, de la función como envase, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de cómo puedo gestionar esto en mi proceso logístico y en mis tiendas, esto sea vencedor respecto a las otras cuestiones. Y entonces, realmente, la potencialidad del cartón ahora mismo es muy importante porque
en este balance, en esta combinación de factores, en esta decisión multicriterios, acaba ganando puntos en muchos elementos. Pero no hay que quedarse tranquilo y hay que seguir trabajando para que siga siendo ganador en algunas de las elecciones en todos los criterios que he señalado. Muchas gracias. Pues en esta línea, ¿no? Con ese objetivo de mantener esta situación de envase predilecto, pues, don Pedro Luis Martínez, en su opinión, ¿qué retos estratégicos debe superar el sector? A ver, yo todavía no he hablado de las ventajas y de los inconvenientes del tema del cartón, ¿no? Yo creo que, bueno, pues coincidiendo un poco con lo que dice José Cabrera, ¿no? Evidentemente, el cartón, pues yo creo que es el campeón en el tema, ¿no? No por nada, sino porque es un material reciclable, pero además de que sea reciclable, hay una estructura montada y una industria detrás que representamos todos los miembros de Repacar, que nos dedicamos a la recuperación de papel y cartón. Evidentemente, el envase de cartón tiene enemigos como son la madera y como son el plástico, que estaba diciendo Aurelio. Como embalaje y protección, yo creo que el cartón sigue venciendo. Lo que pasa es que las tendencias han ido cambiando en el tiempo. Es decir, en los años 80, el cartón, pues, por ejemplo, la muestra que hay aquí es del sector hortofrutícola, sobre todo, el cartón no funcionaba. Digamos que evolucionó cuando se desarrollaron envases como el P84 o el Plafor, ¿vale? Que estos pues ya daban una resistencia, porque antes las cajas de cartón pues no se podían apilar. Evidentemente ha ido evolucionando la tecnología en la fabricación de cajas. Luego son envases que también se suministran en planchas, lo que decía Alejandro, ¿no? Que van plegados. Luego pues cada uno de los exportadores tiene sus montadoras de cajas y demás. Pero claro, hubo una época en que el cartón no funcionaba y el envase que más se utilizaba era la madera. Ya llegamos a principios de los 90, con el desarrollo del Plafor que estaba comentando, pues se impuso mucho más el embalaje de cartón. Pero claro, en los años 90 ya aparecen los pool de plástico. Entonces, el exportador utiliza aquel envase que evidentemente el supermercado demanda. Es decir, realmente el prescriptor es el supermercado, que es el cliente el que dice, oye, prefiero este envase o prefiero el otro. Pero si el distribuidor, o sea, está metido en un pool y prefiere plástico, pues claro, tendremos ahí el riesgo. ¿Cuál es el mayor riesgo que puede tener el cartón de que se desarrolle o no en este sector en concreto? Pues evidentemente es el precio. Si el precio del pool del plástico es más barato y el exportador recibe más dinero si no exporta con cartón, pues evidentemente se va a decantar más al pool que al cartón. Eso en este tipo de envase. Sin embargo, bueno, como material protector, el embalaje de cartón, pues claro, ya es para otro tipo de envases, ¿no? Yo creo que el gran problema que puede tener el cartón es un tema básicamente de precio, y las ventajas que tiene pues son todas. La reciclabilidad, evidentemente, y luego pues pensar que hay una estructura a nivel mundial que se encarga de recoger el cartón. Es decir, tú tienes en un supermercado que tenga pool, pues tienes que dedicar personal del supermercado, evidentemente, a plegar las cajas, a retornarlas. Luego estas cajas tienen un lavado y tienen, pues digamos, de algún modo, que depurar esas aguas de lavado. Sin embargo, bueno, pues el cartón, habitualmente, por el precio que tiene el cartón, que ahí pues es donde entraría yo hablando un poco de cuál puede ser el precio técnico del cartón, ¿no? Porque siempre hemos estado hablando de las fluctuaciones del cartón, que sube y baja, pero yo creo que el cartón tiene un precio técnico, y el precio técnico del cartón debe ser aquel coste que de algún modo pueda ser sufragado por el valor que se obtiene con la recuperación del papel. Entonces yo creo que esto es importante. Casi todos los supermercados tienen personal que los recuperadores ponemos a disposición de los supermercados, y de algún modo hacemos que no les cueste dinero compensando con el valor del material. Muy bien, muchas gracias. En cualquier caso, son libres de intervenir. Si quieren aportar algo, alguno de sus compañeros de la mesa. Oye, has tocado el plástico. Vamos a animar esto, un poquito. Sí. Mira, yo venía a hablar hoy de mi libro, pero el cambio rápido de página. Yo iba a hablar de sostenibilidad, pero mira, efectivamente, la elección de plástico y cartón nada tiene que ver con el precio. A todos los exportadores le cuesta más, y a los envasadores le cuesta más el plástico que el cartón.
El último estudio que yo he visto, que fue en Almería, me parece que le costaba a los más de 20 millones de euros al año a la exportación solo de Almería. Eso está publicado. No, es que no venía preparado para eso, pero si no les daba la cifra. La opción plástico y cartón. Y, en definitiva, ¿quién paga todo esto? Como la mayoría son cooperativas, eso lo paga el agricultor. El problema es que prescriben, efectivamente, las grandes cadenas, y esto, principalmente estoy hablando del mercado de exportación, que es el principal negocio de España. Somos el principal exportador de frutas y hortalizas de Europa y el segundo del mundo. Prescriben y dice, yo quiero las frutas, si me las vendes a mi casa, el Edeka, el Rebe, el Marks & Spencer o quien sea, Tesco, que vengan en este embalaje de plástico, no en este, sí, de este productor, de este fabricante. Y si consigues esto, firmamos un contrato que por cada rotación que pase por tu cadena, yo te hago una bonificación, que lo llaman incentivo, no lo llaman incentivo, en concepto de gastos de manipulación y no sé qué, no sé cuánto. O sea que la principal razón porque las grandes cadenas, muchas de las cadenas, aun siendo más beneficioso y más económico el cartón, hayan cambiado a plástico, es exclusivamente por el incentivo que reciben de los pools de plástico. Esa es la principal razón. Después hay otra razón de que es un embalaje con la tendencia que haya marcas blancas, el que no vaya impreso como la caja de cartón, que le da valor a la marca, pues también es un incentivo desde el punto de vista comercial interno. Pero esa es la principal razón. Muchas gracias. Y en esa contienda, digamos, con otros materiales, ¿cómo creen que evolucionará el consumo de envases de papel y cartón? Por ejemplo, Alejandro. Bueno, puedo aportar algunos datos recientes de estadísticas que tenemos desde ASPAC. El envase de cartón tiene como sector principal el uso alimentario y de bebidas, en un porcentaje aproximadamente del 60%. Entonces, si atendemos a la demanda, al crecimiento de la demanda en este sector, pues sabemos que es un crecimiento moderado, muy ligado al consumo, al crecimiento económico y, por tanto, en un mercado como el que estamos hablando de España, europeo, pues vamos a estar en crecimientos de en torno al 2 al 3%. Si hablamos de países en vías de desarrollo con gran crecimiento, pues estas cifras se disparan pues hasta el 10% en estos entornos, ¿no? Pero vamos, ¿qué puede ser que ocurra? Pues otro tipo de cambios, ¿no? No ligados tanto al crecimiento, sino ligados a la tipología de uso y de consumo. El tema medioambiental, indudablemente, es uno de esos puntos, de esos factores clave. Estamos hablando de cartón, de plástico, la concienciación medioambiental del usuario final, y aquí todos jugamos parte en esa concienciación, en lanzar ese mensaje, puede hacer inclinar la balanza hacia el cartón, hacia el papel, en lugar del plástico, y, por tanto, a un aumento de consumo que no venga tanto relacionado con el crecimiento, sino que venga relacionado con un cambio de mentalidad y de uso, ¿no? Entonces, yo creo que es una baza importante que debemos jugar. Y luego otras tendencias pues, que están hoy en día y que las conocemos todos, que son, bueno, pues la compra por Internet está lanzando el uso principalmente del cartón ondulado. Es una realidad y el futuro indica que ese crecimiento pues, va a ser exponencial. Y luego otras tendencias de consumo, ¿no? Pues la forma de comer no es la misma que la que teníamos hace 15 años, la comida preparada para casa, el transporte de esa comida, si nosotros mismos la requerimos, pues pasa ya por nuevos tipos de embalajes, y ahí el cartón pues también es un elemento que está preparado tecnológicamente pues para proteger el producto que contiene, pues con barreras antigrasa, con protección de la luz, ante la luz, pues para no deteriorar en el paso del tiempo sus propiedades. Hay muchas variables que el cartón, digamos, que está preparado y que está desarrollando para ser un elemento importante. Se me ocurre lo que se está manejando como el envase inteligente,
que es aquel que es capaz de informar al consumidor de los cambios que haya podido sufrir en la cadena logística, tanto en temperatura, en humedad, en conservación, pues eso también va a hacer que el usuario final sea más proclive al uso de estos materiales, porque le van a dar una garantía de uso y de confianza en el producto y en la marca. Indudablemente, ahora que digo la marca, todo pasa porque nuestros clientes, las grandes marcas, los brand owners, apuesten por estas tecnologías, porque en realidad ya están desarrolladas. Muchas gracias. Esta mañana la subdirectora de Residuos del Ministerio hablaba también de la responsabilidad del consumidor, del ciudadano como consumidor. Aurelio nos comentaba ahora los criterios de funcionalidad económicos y ambientales que son importantes para la distribución. ¿Lo son igualmente para el consumidor? Sí, bueno, yo creo que hay, es decir, para tratar, porque aquí, perdona que te he roto con al sacar los tres materiales, yo creo que te he roto el orden de las preguntas y ha generado algún tipo de ánimo así en la discusión, que era el objetivo en el fondo, porque aquí estas jornadas son para reflexionar y me gustaría, antes de contestarte, pues, poder acabar para que quede claro cuál es decir, cuál es la potencia de esto, ¿no? Lo ha dicho muy bien Pedro Luis, es decir, gracias a Platform o a UNIC o a los desarrollos tecnológicos, la funcionalidad en base comercial está mejorándose, aparte de las que tenía, está habiendo otras, con lo cual es una buena noticia para el cartón. Desde el punto de vista del proceso de fabricación, es verdad que la materia se recicla y se puede fabricar y no hace falta que viaje el envase vacío, sino que pueden viajar otras cosas que es más fácil que circulen. Tienes una capacidad de información tremenda en el envase a través de la información que se puede imprimir en la caja, pero para nosotros, desde el punto de vista comercial, en ese análisis económico-ambiental que hacemos, porque tiene que ser viable económica ambientalmente, con la legislación, si no cambia, lo que sí podemos hacer es gestionar esto en las tiendas y conseguir, como señalaba Pedro Luis, que al final formemos parte y estemos implicados en ese proceso de economía circular, porque somos actores que tenemos interés en que esto funcione en las tiendas. Y a nosotros una cosa que sí nos preocupa mucho es aquellos cambios de legislación que de vez en cuando están sobre la mesa, que pueden sacarnos de ese ciclo y, por lo tanto, que no se puedan combinar en más cuestiones. Pero está hablando de envase comercial. Ahora lo que tú me preguntas es envase final destinado al consumidor. Bueno, pues yo no sé si en ese debate en el que seguramente tendría que haber aquí tendría que estar el responsable de algún scrap para podernos contestar, pero seguramente para el consumidor, desde el punto de vista de la facilidad de uso, la capacidad de plegar el envase final, pues el envase de cartón le facilite y le simplifique la labor de selección doméstica, que es uno de los temas que se ha planteado en la mesa con los políticos. Y además yo creo que desde el punto de vista de la identificación, desde la información que tiene que tener para saber el ciclo, al consumidor le resulta mucho más fácil entender el ciclo de reciclado del papel y del cartón que otros ciclos de reciclados que a lo mejor son, desde el punto de vista ambiental, igualmente potentes, pero no son tan intuitivos. Entonces yo creo que ahí, por lo menos ahora mismo, existe esa ventaja, que el consumidor intuitivamente puede entender, porque quizás es un envase que tiene mucha más tradición, cuál es el ciclo de gestión circular de ese envase respecto a otros materiales en los que quizás no sea tan intuitivo para el consumidor el saber cómo se hace, y que, por lo tanto, ese incentivo personal que tenga para implicarse en las labores de segregación doméstica y de gestión personal de sus residuos, pues no sea tan claro. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieres apuntar algo. No, yo simplemente lo que sí que me gustaría comentar es que a nivel de consumidor final, el envase, yo creo que hay todavía evolución, ¿no?, en el mercado para que el papel se desarrolle, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a comprar con bolsas de plástico en ese país. Sin embargo, cuando vemos las películas americanas vemos que la bolsa que utilizan es la bolsa de papel, ¿no? Yo creo que por ahí queda algo más de desarrollo para el papel. Y luego, pues por la parte del consumidor final, en el tema alimenticio y demás, pues volvemos al tema, o vamos un poco al tema de la calidad, ¿no? Si leemos las normas, la N643,
aquel material de papel y cartón que haya estado en contacto con alimentos o que vaya a estar en contacto con alimentos no puede estar sucio. Entonces, si hablamos de un envase, o sea, aquí ya entraríamos en el tema del ecodiseño, ¿no? O sea, cómo diseñamos algún envase que de algún modo sea reciclable, porque es muy bonito poner envases en el mercado que utilicen papel, pero que tengan una lámina de plástico, pues ya entramos en los materiales prohibidos y entramos en las fábricas que no quieren materiales que contengan otra cosa que no sea papel, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo habría que hacerlo intensamente por esta vía, porque claro, nos encontramos muchas veces, no lo sé, ahora viene la campaña de Navidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos en un almacén que tenemos un montón de cartón lleno de cartón con blisters que vienen de los juguetes, ¿no? O todo aquello. Claro, esto tú lo mandas a una fábrica y la fábrica te dice, oye, esto no es papel, esto te lo reclamo, ¿no? Entonces, claro, ahí entra luego el trabajo que tiene que hacer el recuperador, pero hay que incidir mucho en que los envases, cuando se diseñan, se tienen que diseñar mirando cuál es el proceso y cómo va a entrar en la economía circular. Porque claro, si yo recibo un cartón por el cual estoy pagando y resulta que me está contaminando el resto de papel porque lleva plásticos, o sea, o lo saco de ahí y luego ¿qué valor le doy? ¿Lo tengo que tirar a la basura? Entonces, yo creo que también hay mucha responsabilidad. O sea, el problema de las cajas de juguetes con el blister de plástico en el almacén, pues los tendremos a partir del mes de enero. Y probablemente tengamos alguna reclamación. O no lo podamos mandar a China, porque esté del 1% o porque pueda estar del 1%, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el trabajo hay que hacerlo en ecodiseño y hay que pensar que cuando se pone un envase en el mercado, hay que pensar en cómo se puede reciclar al final. Muchas gracias. Imagino que José Cabrera está de acuerdo, que hay que diseñar para el reciclaje. Sí, el ecodiseño, pero eso en general, para todo lo que pasa sí que es que un embalaje líder, por ejemplo, Tetra Pak, Tetra Brick y todo esto, en China lo autorizan 2 fabricantes que lo utilizan, pues esos sándwiches son muy difíciles. Esos sándwiches ahí, eso que lleva plástico, lleva aluminio, y eso es muy difícil. Yo creo que las personas, en mi casa estamos muy conscientes y de esto, y nuestros hijos, y yo ya puedo hablar de nietos también, pero yo creo que la sensibilidad es la educación. La cultura es un problema de cultura. Y esto es lo principal. Y después habrá siempre excepciones que las veo muy difíciles de cambiar. Pero primero es la sensibilidad y después la concienciación de utilizar productos sostenibles, ser sensible a la sostenibilidad. Eso unido a mayor consumo de productos sostenibles y el producto más sostenible, el embalaje más sostenible es el cartón. O sea, toda esa sensibilización es positiva para este sector que hoy estamos aquí, para Repacar y sus asociados, que estamos haciendo una labor socialmente responsable, porque la sostenibilidad tiene tres columnas: el económico, el social y el respeto al medio ambiente. Económicamente viable, socialmente responsable y respetando el medio ambiente. O sea, todos los movimientos que sean en favor de la sostenibilidad de la economía circular, somos caballos ganadores. Somos caballos ganadores. Y esto es indirectamente, la comunicación debe estar alineada en todos los actores de la cadena del papel. Y yo creo que, y habiendo asociaciones de consumidores o de comercializadores de productos, como pueden ser las grandes cadenas hoy representadas aquí por Aurelio, los mensajes tienen que estar alineados, los mismos, y tanto a la administración pública como a los otros actores no aburrirlos con tantas visitas, sino que haya más un mismo y distintos mensajes. El mensaje es defensa, sí a la economía circular, sí a la sostenibilidad, y cómo reconoce un consumidor de que está comprando un producto sostenible. Y como decía Aurelio del Pino en la presentación del IPS, que yo venía a hablar del IPS y apenas he podido hablar, que el Instituto de la Producción Sostenible, decía muy bien toda esta labor que se hace en desarrollo del desarrollo sostenible, pero cómo sabe un consumidor si un producto es sostenible o no. Pues mira, nosotros tenemos nuestra certificación, el certificado de sostenibilidad del IPS, pero pueden haber otras. Tenemos que educarlos no con 300 etiquetas otra vez, de calidad distintas, sino de toda la cadena del papel debería estar alineada en un mensaje común
de concienciación social, de que es un bien social, es económico y es respetuoso con el medio ambiente. Todos los sectores. Eso lo intentamos nosotros creando, que yo fui fundador del Foro del Papel, pero falta también ahí más impulso a estas actividades. Yo creo que ahí entra también en juego el aspecto regulatorio, ¿no? Es decir, qué normas inciden en la sostenibilidad de los envases y embalajes. ¿Cuál es la tendencia? Mira, una cosa, yo no sé qué más hay que hacer, por ejemplo, al sector de bolsas. Yo creo que al sector de bolsas, al final va a tener que estar un policía y el que lleve una bolsa de plástico se lo lleva para la cárcel. Porque yo no creo más legislación en favor, por ejemplo, en el caso concretamente de las bolsas, donde hay países que las están prohibiendo, hay cadenas de supermercados que las tienen prohibidas, al final las cobran, pero al final las siguen teniendo pero cobrándolas. Pero yo no sé, si estamos en la tendencia, yo no sé qué más necesita, por ejemplo, el sector de las bolsas de plástico. Es que la están prohibiendo. O sea, no conozco ese sector bien, ni sé, pero debe estar económicamente y en producción debe estar cargados, porque el apoyo ahí no tenemos nada que decir. En embalaje, en envases y embalaje, también, donde único existe la definición de embalaje sostenible en el mundo que yo conozca, es en España, y te lo dice. Embalaje sostenible es el fabricado con materias primas renovables, reciclables y biodegradables, como el papel, cartón ondulado y madera. Pues, ¿qué más necesitamos? Implementar, y todos nosotros, por eso digo que los mensajes ante la Administración y ante la sociedad y ante los consumidores tienen que estar alineados. Si tenemos esa legislación que no existe en otra parte del mundo, ¿por qué no la aplicamos? ¿Por qué no la hacemos difusión? ¿Por qué no la comunicamos? ¿Por qué no la hacemos a las personas más sensibles? O sea, tenemos las herramientas. Yo creo que fallamos más en la implementación de las herramientas. Gracias, José. Y Aurelio, para que en el futuro, hemos hablado un poco de esto, el material, el papel como envase, como material favorito, digamos, en el sector de la distribución, ¿hacia dónde debe evolucionar el papel y cartón como material para mantener esa primacía? Pues me vas a permitir que para contestarte a esta pregunta empiece matizando lo que ha dicho Pepe Cabrera, al que le tengo todo el cariño y todo el respeto, pero en algunas cosas yo creo que tenemos que dejar las cosas es decir, tenemos que hacer un enfoque profesional, en el sentido de que al final no se trata de que haya materiales buenos, malos o regulares. Aquí hay que hacer una gestión de economía circular, y lo que hay que conseguir es luchar para conseguir que tu material sea el elegido porque es el material ganador. Entonces, el demonizar un material u otro, sabiendo como, por ejemplo, en el caso de las bolsas de plástico, las empresas nuestras, desde hace 10 años, han reducido en más de un 97% el consumo de bolsas de un solo uso. Ha sido el sector de supermercado, y eso quiere decir que, bueno, que al final se puede mejorar la producción o la utilización de los envases, se puede reducir la producción de residuos, se pueden hacer un montón de cosas, y lo que hace falta es asegurar que todos los canales funcionan perfectamente y el canal de recuperación funciona perfectamente. Nosotros aquí nos encontramos con un sector profesional en el que hoy estoy honrado en participar en su congreso, que es el de recuperadores de papel y cartón, que lo que se encargan es que esto se gestione muy bien en todos los procesos. Si esto no se gestionase bien en los procesos, si no se recuperase bien, si no se tratase bien, seguramente el ACV de este sería ganador, pero vamos, por goleada, o este otro. Es decir, al final, ¿tú qué tienes que hacer? Que cuando tienes que escoger, tú seas el ganador en ACV, seas el ganador en términos económicos, seas el ganador en funcionalidad del envase y meterle mucha más tecnología, como se está metiendo a estas cuestiones. Es decir, al final no se trata de demonizar las cuestiones. Estamos en que la economía circular precisamente tiene que combinar todas estas cuestiones con dos finalidades, una ambiental y otra económica. Y por ese motivo, y aquí he contestado a lo que me preguntaba, ¿qué se puede hacer para que esto siga, me preguntabas, ¿no? Eso es, para que esto se siga utilizando, pues seguir trabajando en estas cuestiones. Es decir, pues si queremos al final que haya más utilización, por ejemplo, de bolsas de papel, no podemos ir por la vía de la legislación. O a lo mejor sí, pero no es un atajo, pero no es el camino. El camino es conseguir que sea ganadora porque has conseguido superar a otros materiales
desde el punto de vista económico de funcionalidad, que seas capaz de introducirla en la operativa de caja, que seas capaz de trabajar con los sectores para sacar la parte buena que tiene respecto a de otros. Y en esas cuestiones, si todos funcionamos bien, pues seguramente el papel y el cartón y toda la cadena de valor, empezando desde la recuperación hasta el proceso último nuestro, que somos el cliente final, pues acabaremos saliendo ganando. Es decir, al final, oye, ¿y quién gana al final? Pues gana el consumidor, gana la economía y ganamos todos. Si pensamos que a través de elementos regulatorios o de no sé, otro tipo de cuestiones podemos conseguir atajos, pues a lo mejor conseguimos un atajo, pero no conseguimos el objetivo final. Y yo creo que esta es una cuestión que al menos en mi asociación la tenemos muy clara, porque trabajamos con estos operadores también, tenemos relaciones con ellos, nos presentan sus estudios. Con este tipo de operadores también te van a presentar. Es decir, todo el mundo está compitiendo para hacer que lo suyo sea lo mejor. Ahora mismo está en la pole position, pero hace falta seguir trabajando para que esté en la pole position y tratar de que cuando haya elementos reguladores que te pueden distorsionar el enfoque económico y el ciclo de gestión, que a nosotros, por ejemplo, el que nos afecta es el que hacemos en las tiendas, es decir, que nosotros podamos gestionar, contratar en la gestión, que podamos implicarnos en el proceso de recuperación y, por lo tanto, decirle a nuestro productor, oye, mándame la fruta en este tipo de envases porque esto lo voy a poder tratar en tienda, lo voy a poder meter en una prensa, voy a poder hacer un contrato con un gestor. Si nos dejan hacer eso, las cosas funcionarán. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues seguir trabajando. Es que no hay otra. Seguir trabajando profesionalmente con un enfoque muy claro para seguir siendo ganadores. Porque estos están trabajando, ¿eh? Vale. Yo creía que me ibas a contradecir, ¿no? Si estoy de acuerdo. No. Ah, no. Cuando uno empieza a decir, porque mi amigo Pepe, no sé cuánto, digo, ¿a qué me va a disparar este? Pepe, Totalmente de acuerdo. He dicho matizar. Voy a matizar a Pepe, voy a matizar, que no es contradecir. Alejandro, lo decía Aurelio, tecnología, innovación para un envase más sostenible y más eficiente. Imagino que en eso están las empresas de ASPAC, ¿no? ¿Dónde quedamos para el futuro? Ahora hablo de tecnología, pero yo creo que hay un aspecto muy importante. Si leemos o entramos en las páginas web de los principales multinacionales, cosmética, de alimentación, sus decálogos, en todos, el primero, el segundo, es la sensibilidad medioambiental. Dice, bueno, pues si es así, nos lo están poniendo fácil al mundo del envase del cartón, ¿no? Tenemos todas las papeletas para ganar, pero luego existen los factores de compra, de precio, de competitividad. Dos aspectos. Desde ASPAC trabajamos mucho y estamos convencidos de que es la forma de trabajar con los clientes finales, ¿no? Convencer a las marcas, a los clientes finales y concienciar de que el precio no es el precio unitario de compra de un producto. Todos lo entendemos así, tendemos a hacerlo en nuestra vida diaria, pero el precio es el conjunto del impacto que tiene esos componentes en toda su cadena de transformación, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos una empresa, yo tengo una empresa de envase y cartón dedicada al mundo de la perfumería y la cosmética. La función didáctica que hacemos con los compradores es la base del éxito. Nosotros hemos transformado una campaña de Navidad en donde el 50% de los componentes eran plástico, eran termoconformados, la hemos transformado en que el 100% sea cartón, demostrándolo con diseño estructural, con ecodiseño, con reutilización del envase posterior a su uso. Entonces, esos factores hay que ponerlos encima de la mesa y hay que convencer a los compradores, ¿no? Es una faceta costosa, lleva tiempo, y hay que estar preparado, pero al final da sus resultados, ¿no? Entonces, entrando en la parte tecnológica, hay una parte que no hemos mencionado, que es la mayoría, el 90% de los envases van a cadenas de producción. El comportamiento en una cadena de producción de una caja plegable, de un envase de cartón ondulado, es de una fiabilidad absoluta. Las líneas cada vez van más rápido y eso permite optimizar costes a las grandes marcas que manejan estos volúmenes tan importantes, ¿no? Por otro lado, no tenemos que olvidar otros segmentos de mercado que necesitan cantidades pequeñas, que necesitan series cortas, que las necesitan en un plazo muy reducido, y en ese sentido también el envase de cartón está, como decía antes, transformándose
hacia el mundo digital, donde es capaz de imprimir series cortas a unos costes muy competitivos, donde puede personalizar los estuches, como decía antes, donde puede incluso dar soluciones. Es increíble que un envase de cartón, que por definición no es hermético, pues tenga sistemas que para el mundo de la farmacia garanticen que haya evidencias de que el envase haya sido manipulado, ¿no? Pues eso nos lo están exigiendo las normativas, y los envases con tecnologías que se aplican en línea y de bajo coste, pues está permitiendo cumplir esas directivas, el envase de cartón. Que hace años pues dirías, pues un envase de cartón lo abres, lo cierras, lo manipulas, pues ya hay sistemas que eso lo impiden. Otros aspectos muy importantes, la trazabilidad. Cada vez más las empresas quieren saber dónde venden su producto, cuál es el feedback del consumidor final, quién ha comprado, con qué edad. Pues los estuches, los envases son capaces, mediante información interna, de tener localización donde se ha producido esa venta. Pueden incorporar etiquetas RFID pues para, digamos, facilitar toda la cadena logística. A día de hoy, Inditex lo está implementando en toda su cadena, bueno, a nivel mundial, ¿no? Todos los estuches van a llevar una etiqueta RFID para saber absolutamente todo lo que pasa con sus productos instantáneamente. Y eso lo permite un envase de cartón, ya digo, sin volvernos locos con tecnología ni volvernos locos con los costes, ¿no? Entonces, creo que es un futuro ganador y vuelvo a lo de antes, necesitamos venderlo. Yo creo que nos falta muchas veces es creérnoslo y venderlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues toda esta evolución supone importantes cambios en el uso del cartón como material. Pedro Luis Martínez, ¿cómo valora el cambio en el uso del papel y cartón y qué efecto tiene para su sector, para la recuperación y el reciclado del papel? Bueno, yo lo que dentro del sector de la recuperación, desde luego el envase de papel y cartón, dentro de todos los tipos y de todo el abanico de papeles que manejamos, es el ganador, es el que mayor porcentaje y mayor peso ha tenido siempre. Lo que pasa es que cada día más otros tipos de papeles, y debido a la evolución digital, pues no sé, el papel prensa, pues cada día los periódicos pesan menos, se venden menos, con lo cual aquella composición que teníamos de materiales que entraban en nuestros almacenes, pues digamos que podía estar aproximadamente entre un 60% de cartón y el 40% del resto de materiales. Hoy por hoy nos vamos ya prácticamente 80-85%. La evolución, por supuesto, también de toda la venta por Internet con el tema de embalajes, pues en fin, todas estas grandes compañías que venden por Internet. Desde luego, el embalaje preferido es el cartón y va a seguir siendo así. Yo creo que va a haber más desarrollo de lo que pueda crecer el Producto Interior Bruto, porque esto está creciendo a mayor velocidad que está creciendo el resto. Y bueno, pues veo el futuro en el sector de la recuperación de papel, pues bueno, que esta tecnología que estábamos hablando de los RFIDs, de la trazabilidad y demás, pues se tendrá que aplicar a las recogidas de papel y cartón, porque el fabricante exigirá, porque el consumidor final quiere saber de dónde procede el embalaje y querrá echar atrás, y bueno, pues llegaremos hasta el supermercado donde hemos recogido, ¿no? Pues yo creo que la tendencia de la economía circular andará por ahí, que al final tendremos que tecnificar mucho más y bueno, pues que tendremos que entrar en este mundo para poder determinar y tener la trazabilidad absoluta de dónde sacamos el papel y cartón, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el peso lo va a tener el cartón ondulado más que otro tipo de material, porque sí podemos suministrar papeles de oficinas a las fábricas de tisú, pero el tisú una vez utilizado pues se va, ¿vale? Y no se puede utilizar, ¿no? Entonces yo creo que al final pues el cartón va a ser el gran protagonista del sector y bueno, pues vamos a ver otros papeles que hasta ahora hemos trabajado y que vamos a dejar de verlos con el tiempo. Esa es la evolución que veo a futuro. Muchas gracias. Bueno, pues un futuro prometedor con el cartón como protagonista, pero en el que será importante seguir trabajando porque la competencia es dura. No sé si quieren añadir alguna cosa más sobre esto. Sí, yo quiero añadir algo porque si no parecemos que estamos aquí en Alicia, en el País de la Maravilla. Todos maravillosos, somos los mejores, los más ecológicos, los referentes mundiales en la sostenibilidad de la economía circular. Y hay algo, yo he estado viendo ahora el informe del 2016. Y hay una pequeña punto débil. Y fíjate que es difícil encontrar, pues sí, un punto débil que creo que naturalmente las razones son exclusivamente económicas y contra eso no se puede luchar. Pero
España es deficitaria en consumo de papel recuperado. O sea, necesitas 5 millones y pico, 5.200.000 me parece que es, y se recuperan 4.700.000, lo cual es deficitaria en 500.000. Pero España importa 1.600.000, con lo cual quiere decir que se exporta 1.100.000. Estas son cosas económicas, tendencias económicas que si se exportan es porque se consiguen mejores precios, ¿no? O sea que contra eso la globalización no se puede luchar. Pero la sostenibilidad es un problema global. O sea, y una de las principales herramientas que se busca es en conseguir los suministros lo más cerca de los centros de producción. En las mismas cadenas de distribución, cadenas de supermercados, ellos la tendencia, y además lo valoran, lo dan como algo positivo y hacen su publicidad, de suministrarse la mayor cantidad posible de productos, cuanto más cerca mejor, por ahorrarse no solamente el costo del transporte, sino yo estoy hablando desde el punto de vista sostenibilidad, de la contaminación. Y eso, si pudiésemos decir cuál es algo a mejorar, pues yo no sé de qué manera, porque quien manda son los factores económicos, pero sería deseable el que España, siendo deficitaria, no tenga que importar 1.600.000 porque se exporta 1.100.000. Yo no sé la fórmula. La fórmula yo sé cuál es, pues debe ser con los actores en España llegar a acuerdos a más largo plazo, pero bajo el punto de vista sostenibilidad es el único punto débil que yo noto en la actividad del sector de recuperación. Dificilísimo, y me estoy metiendo en un jardín difícil también. No sé si Pedro Luis Martínez quiere decir algo. Perdón, Pepe. Yo creo que no estamos hablando de lo mismo. Yo creo que tú hablas de envases y hablas de papeles y demás, y creo que las cifras no son correctas. O sea, entonces no por nada, ¿no? Porque yo creo que tú hablas del sector de papel nuevo y nosotros hablamos siempre de papel recuperado. Entonces, España hoy día es netamente exportadora. O sea, en España recuperamos más papel que pueden consumir o que están consumiendo actualmente las fábricas. De hecho, yo creo que se está importando, poco más menos se importa 1.000.000, 1.200.000, bueno, si contamos la península ibérica somos excedentarios, ¿vale? Estamos exportando casi 1 millón de toneladas al año, ¿vale? Pero tú hablas de diferencias mucho mayores. Claro, yo no puedo evitar que una fábrica de cartón ondulado importe papel kraft que no se fabrica en España y que luego se tenga que exportar. Claro, ese papel entra aquí, se transforma aquí y se vende y sale fuera, ¿no? Con lo cual, esos balances que tú hablas seguramente son de papel nuevo. Si hablamos de papel recuperado, estamos, a nivel península ibérica, yo creo que estamos en un equilibrio absoluto. Pues entonces calcule mal, porque yo estaba hablando de papel recuperado, de 800.000 toneladas que vienen de Francia. Entonces, ahí puedo tener algún error. Vale, pues bueno, estamos justo en el tiempo. Dejamos 5 minutos por si alguien quiere lanzar alguna pregunta a alguno de los ponentes o a los 4. Y si no, pues tenemos Sebastián Solís. Hola. Sí funciona. Hola, mi pregunta era para Aurelio del Pino y es, ahora cuando estamos hablando de economía circular, no solamente hablamos de reciclado, sino también hablamos de reutilización. Y entonces yo ahí veo una amenaza a nuestro sector por el tema de la reutilización y de la posibilidad de que haya una normativa que lleve a una reutilización, y entonces sí que nos dejarían, de lo que estábamos hablando y precisamente hablaba usted, nos dejaría un poquito en desventaja con otros materiales como son los plásticos. ¿Hay algo que se pueda ver en esto a medio plazo que quizá la normativa nos pueda perjudicar en ese sentido? Gracias. Realmente lo que hace nuestra asociación, igual que Repacar, es hacer un trabajo en la parte de normativa de tratar de hacer que la normativa se ajuste a lo que es una realidad del mercado. Aquí se ha estado hablando en el último debate que han tenido cruzado Pepe Cabrera y Pedro Luis Martínez, ha sido un debate sobre el mercado. Es decir, al final, ¿qué sucede? Que para que la economía circular funcione, tiene que haber un mercado, tiene que haber incentivos, tiene que haber operadores, y se ha demostrado que en este sector el mercado existe. Seguramente, ¿cómo funcionaría mejor el mercado?
pues con la pregunta que le han hecho a Paloma López Izquierdo en la mesa, diciendo, oye, ¿y para cuándo el fin de condición de residuo de papel y cartón? Claro, ese tipo de cosas son las que te ayudan a que haya mercado. Entonces, si hay mercado y hay incentivos, seguramente al final en lo que tienes que trabajar, más que en el riguroso y estricto orden de prelación, de gestión de los residuos que viene en la Directiva Marco de Residuos, es en el ACV. ¿Qué es lo que hacen nuestras compañías? En nuestras compañías realmente lo que analizan es el impacto de cada material desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta el ciclo de la cadena de suministro completa, es decir, había puesto el ejemplo de las frutas, es decir, desde la producción hortofrutícola hasta la venta final, ese ciclo logístico, pero también el análisis de ciclo de vida desde el punto de vista ambiental. Entonces, si tratamos desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida completo, seguramente las fortalezas del cartón permanezcan. Yo entiendo que aquí lo que hay que hacer es llegar a las administraciones, si en algún momento tenemos una amenaza normativa por esa vía, o una amenaza normativa que considere que nosotros no tenemos que formar parte del ciclo de gestión, porque esto lo tiene que gestionar el operador tercero, es irle con los datos y decirle, oye, esto afecta negativamente al impacto ambiental desde el punto de vista, y perdón por la palabra que se está utilizando últimamente mucho, es quizá un poco pedante, holístico, es decir, viendo todo en su conjunto. Y viendo todo en su conjunto, pues yo entiendo que esa amenaza de reutilización es menor. Sobre todo si estamos hablando más de alimentación, la ventaja que tiene el cartón es que precisamente al ser un material renovado cada vez, pues no tienes los problemas derivados de la seguridad alimentaria, que son todos los factores que también se tienen en cuenta, pero en fin, no he hablado del con detalle. Entonces, bueno, yo creo que no vemos ahora a corto plazo ese tipo de amenazas. Si las vemos, trabajaremos con Repacar y el resto de los operadores, con la FER, para tratar de llevar el sentido común, porque yo entiendo que lo que nos interesa a los sectores empresariales es que aquí realmente para que funcione la economía circular tiene que haber actividad económica, tiene que haber mercado, tiene que haber incentivos para que los productos se reutilicen. Y eso pasa por que las reglas del mercado sean claras, que funcionen bien y que la libertad empresarial para poder hacer las cosas funcionen bien. Y que cuando se está hablando también del transporte de residuos, oye, depende, a lo mejor sí o no, hay que considerarlo desde una perspectiva económica y a lo mejor hay que eliminar aquellas trabas que sean injustificadas o que sean desproporcionadas en lo que es el desarrollo de la actividad. Porque si no hay ese incentivo económico, seguramente el círculo, como se llama la ponencia, no conseguiremos cerrar el círculo, que es lo importante. Pues muchas gracias, Aurelio. Y si no hay ninguna cuestión más, y alguno de los invitados quiere hacer alguna última aportación, yo creo que ya vamos un poco tarde, así que pues muchas gracias a los cuatro por sus intervenciones.